Buenas, a nosotros nos corresponde el análisis del capítulo número 6 del proyecto Estado de la Nación, titulado Vulnerabilidad social de los hogares ante una crisis, aproximación con datos del CINIRUVE. La creación de las políticas públicas reducen las desigualdades procedentes del mercado laboral y complementan los ingresos estancados de los hogares pobres. La creación del CINIRUVE fue una estrategia para el uso eficiente de los recursos y la creación de políticas públicas más rigurosas. El CINIRUVE es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, el cual es una fuente de información valiosa para mejorar la toma de decisiones con información detallada para el diseño de la política pública basada en evidencia en población objetivo. La plataforma del CINIRUVE integra datos y registros de múltiples instituciones como la Caja, el IMA, SINAÍS, Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. En este análisis segmentaron los hogares pobres y no pobres según sus condiciones sociodemográficas para realizar la comparación de los perfiles de cada grupo y se identificaron 3 perfiles de pobreza y 4 de no pobreza. Dentro de las características de los perfiles de pobreza persisten las jefaturas femeninas y jóvenes, jefaturas adultas en edad laboral y jefaturas envejecidas en zonas rurales. En cambio, en los perfiles de no pobreza se ubican las siguientes condiciones: no vulnerabilidad con jefatura adulta en edad laboral, no vulnerabilidad con jefatura envejecida, vulnerabilidad con jefatura adulta en edad laboral, vulnerabilidad con jefatura joven. En cuanto a este análisis, la pobreza se identifica como un fenómeno con múltiples causas, consecuencias y manifestaciones que abarca diversos aspectos de la vida de las personas, los cuales son casi imposibles de recoger en una sola definición. En cuanto a la vulnerabilidad, se conoce como los hogares ubicados entre 1 y 1,4 veces la línea de pobreza. Ahora vamos a hablar de las simulaciones. Las simulaciones reflejan posibles impactos que podrían tener algunos shocks en la población. Su objetivo es brindar a las autoridades alternativas para una toma de decisión orientada a priorizar la asignación de las ayudas de los programas sociales ante los eventuales impactos económicos y sociales derivados a la pandemia. Se crearon 4 shocks negativos, los cuales arrojaron los siguientes datos. Antes de aplicar los shocks, existían 732.895 hogares que no eran pobres. Al aplicar el primer shock, que es el hogar pierde una persona ocupada, 35.7% pasaron a ser pobres. Al aplicar el segundo, que es que las pensiones se reducen en un 20%, el 21% de la población pasó a ser pobre. El tercer shock, que es ingreso del hogar, se contrae un 50%, el 23.2% de la población pasó a ser pobre, y en el caso del último shock, que es el hogar pierde un beneficiario social, el 18.4% de la población pasó a ser pobre. Luego, en base al primer shock, se aplicaron shocks positivos para ver si los hogares que cayeron en pobreza podían volver a ser pobres. Los 3 shocks positivos arrojaron los siguientes datos. Para el primero, solamente el 6.6% de los hogares retornarían a los conglomerados pobres, por lo tanto es insuficiente para compensar la pérdida. Para el segundo shock, un 26.5% de los hogares regresarían a los conglomerados no pobres, y para el tercer shock, solamente un 24% de los hogares retornarían a los conglomerados no pobres. Con respecto a las conclusiones, tenemos que la clasificación de hogares pobres según la metodología de línea de ingreso del CINIRUVE es robusta, ya que se comprueba con otros métodos. La vulnerabilidad es aritmética y heterogénea en sus características sociodemográficas, ya que hay no pobres con vulnerabilidad social, cuyas condiciones de vida no son muy diferentes a las de los grupos en pobreza. También, el análisis de las simulaciones confirma que frente a shocks negativos en medio de la pandemia, la pobreza podría aumentar hasta 16 puntos porcentuales. Asimismo, la política social, a través de programas focalizados en los hogares, que son los shocks positivos, puede atenuar los efectos de la pandemia sobre la pobreza con un alcance limitado. Y por último, el objetivo de este ejercicio es identificar cuáles poblaciones se podrían afectar más ante los impactos económicos de la pandemia.
para contemplarles en la política pública y priorizar la asignación de ayudas sociales. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias.